buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11 horas y 26 minutos de la sesión del viernes 12 de diciembre 2025. Como cada viernes vamos a realizar en los próximos minutos un profundo repaso, actualización desde el punto de vista chartista y técnico, tanto del selectivo IBEX 35, lo que al índice propiamente se refiere, como a todas y cada una de las compañías que forman parte actualmente del mismo selectivo de referencia bursátil del mercado español. Antes de comenzar con el repaso, con la actualización técnica propiamente dicha, comunicar que en las últimas jornadas hemos tenido la reunión del Comité de Asesores Técnicos del IBEX 35 del mercado español. Y este comité, un órgano independiente, que decide la composición, las compañías que forman parte del selectivo IBEX 35, ha decidido una nueva reunión más, que no hay cambios en la composición en el selectivo de referencia bursátil español IBEX 35. Por tanto, con esta novedad, con este último movimiento, mantenemos la composición actual del selectivo IBEX 35, el cual tenemos ya en pantalla con datos semanales, el cual cotiza ligeramente por encima de los 17.000 puntos, concretamente en torno a los 17.025 puntos, marcando nuevos máximos anuales, nuevos máximos históricos, con un MACD semanal que sigue adquiriendo tracción positiva, una volatilidad que también reduce gradualmente posiciones y el precio marcando nuevos máximos, como hemos indicado anteriormente, registrando máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. De este modo sigue cumpliendo nuestro escenario principal, que es el de seguir desarrollando, extendiendo tanto en tiempo como en forma el proceso claramente alcista del selectivo IBEX 35. Objetivo de la presente sesión y por tanto de la presente semana, lograr cerrar por encima de los máximos de la anterior vela semanal, concretamente por encima de los 16.844. Si esto se produce, seguiremos considerando que de cara a las próximas velas semanales, lo más probable también seguirá siendo en desarrollar cierres semanales por encima de los actuales máximos, concretamente en estos momentos máximos en los 17.032 puntos. En este sentido, vemos, o mejor dicho, no vemos cambios importantes en lo que ni siquiera a muy corto plazo se refiere. Esa presión de las compras, ese dominio de las compras sigue estando fuertemente anclado incluso al más estricto corto plazo. Por tanto, no hay cambios. Salud y con, digamos, buen estado de salud, lo que presenta ahora mismo el selectivo de referencia español. Con este primer vistazo del IBEX y por tanto este primer resumen, ¿no?, de cómo cómo se comportan las 35 compañías más líquidas del mercado continuo español, con ese registro de nuevos máximos anuales e históricos, esa extensión del proceso alcista de fondo, vamos a comenzar por orden alfabético, analizando desde el punto de vista chartista y técnico y con datos semanales todas y cada una de las compañías que forman parte, insisto, a día de hoy del selectivo IBEX 35. Comenzamos con Acciona, compañía que cotiza actualmente en torno a los 178,4. En términos semanales estamos viendo avances, concretamente del más 2,47%, con máximos y con mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Sin embargo, esta recuperación, tal y como venimos comentando, alertando en las últimas 2 semanas, siguen siendo recuperaciones de muy poco impacto y el motivo sigue siendo exactamente el mismo, el rango generado hace 3 velas semanales, cuyo máximo, los 183,7, y cuyo mínimo, la cota de los 165 euros por acción, sigue sin ser superada o perforada respectivamente. Por tanto, mientras no tengamos cierres de velas semanales por encima de los 183,7, los avances son positivos, evidentemente, pero serán todavía de muy poco impacto. Mientras tanto, mantenemos un contexto de repunte en los niveles de volatilidad, momento negativo activo por parte del MACD semanal, y en este contexto, pues de momento somos muy cautos en lo que a muy corto plazo se refiere por parte de Acciona. Acciona Energías Renovables, cotizando en los 20,82 euros por acción. En términos semanales, recortes en estos momentos del menos 1,14%. Y cuidado, porque un cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela semanal
concretamente por debajo de esta cota que estamos ahora mismo identificando, los 21 euros por acción, habilitaría la confirmación de una vela envolvente bajista, la cual adquiriría tracción o mayor relevancia si atendemos a que recientemente tuvimos incapacidad por parte de las compras de atacar y superar la zona de relevancia técnica que venimos comentando desde hace ya muchísimo tiempo, anteriores soportes, luego techos o resistencias de los 21,96 y 21,46 euros por acción. De este modo, un cierre semanal por debajo de los 21 habilitaría potenciales extensiones bajistas de cara a las próximas velas semanales rumbo a los mínimos de los 19,94 y por proximidad y relevancia el área de relevancia técnica que se proyecta en torno a los 19,83 y los 19,60 euros por acción. En cuanto a Acerinox, cotizando en los 12,06, en términos semanales avances del más 2,73%, sin embargo son avances de muy poco impacto. Vela de transición, semana de transición con una vela interior o una inside bar, cuyo máximo es inferior al máximo anterior y cuyo mínimo es superior al mínimo inmediatamente anterior. Por tanto, las conclusiones que podemos extraer en lo que a lectura de precios chartismo se refiere son extremadamente limitadas. El entorno de volatilidad, de momento, de volumen, tampoco nos da señales muy diferentes a las últimas semanas, por tanto hablamos de semana de transición por parte del activo bajo estudio. ACS cotizando en los 86,65, en términos semanales avances muy importantes en términos relativos del más 6,71%, marcando, como pueden ver, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, incluso abriendo con ese gap o hueco positivo a partir de los 81,20, que es el nivel de cierre de la anterior vela semanal. En este contexto, como pueden ver también, marcando nuevos máximos anuales, insistimos, y cumpliendo con nuestro escenario principal, el desarrollo, la extensión tanto en tiempo como en forma del proceso alcista. Más allá de lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, el precio, que es la variable más importante sin lugar a dudas, sigue desarrollando extensiones alcistas, por tanto no llevamos la contraria al sentimiento dominante del mercado, no llevamos la contraria a la tendencia y seguimos considerando que lo más probable de cara a la próxima semana sigue siendo el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 87,15 euros por acción. AENA, que cotiza en los 23,51, en términos semanales avances del más 1,91% y un cierre semanal por encima de la apertura de la anterior vela, concretamente por encima de los 23,46, confirmaría una vela envolvente positiva, que vendría a contraatacar precisamente la vela envolvente bajista que tuvimos la anterior vela semanal. Como pueden ver, mucha vela envolvente, mucho contraataque, mucho ruido y pocas nueces. Realmente tenemos a AENA cotizando más o menos en los mismos niveles, aunque esta semana invita a ser un poquito diferente, y es que el cierre semanal por encima de los 23,46 se desarrollaría, además de confirmar una vela envolvente alcista, se desarrollaría, insisto, por encima de la directriz bajista que parte desde los máximos de agosto 2025. Por tanto, estaríamos hablando de una señal más interesante por parte de las compras que podría sugerir de cara a la siguiente vela semanal alcanzar, atacar e incluso superar los máximos de la anterior vela, concretamente los 23,71 euros por acción. De momento, insistimos, no es de especial impacto positivo la evolución de AENA, pero vemos algo un poco más interesante y que debemos de vigilar porque la siguiente semana, en el caso de tener ese cierre semanal, insistimos, por encima de los 23,71, podría desarrollar, mejor dicho, por encima de los 23,46, ahora sí podría desarrollar la próxima semana ataques a los 23,71. Amadeus, cotizando en los 62,56. En términos semanales hablamos de avances del más 2,19%, sin embargo máximos y mínimos que son decrecientes. Esto nos está indicando que el rango sigue tendiendo a la baja, esa presión bajista y esa inercia bajista permanece vigente en un contexto en el que la volatilidad sigue siendo un poco más elevada que hace unas semanas atrás y por tanto el precio de momento no tenemos grandes novedades que destacar en la presente semana. Lo más positivo, por destacar algún Amadeus en la última semana, en la presente semana, es que está logrando encontrar el dinero
en torno a esa zona de soportes de los 60,70 y de los 59,68. Pero insisto, esto es positivo, pero tampoco es especialmente positivo. Como mínimo, hasta que no veamos cierres semanales por encima de estos máximos relativos, esos 63,80, no empezaríamos a plantear posibles ataques a la zona de anteriores soportes, ahora techos o resistencias perfectamente proyectadas, como pueden ver, en torno a esos 65,57, 64,76. ArcelorMittal cotizando en los 39,13 euros por acción. En términos semanales hablamos de avances del más 6,91 y un cierre semanal por encima de la apertura de la anterior vela semanal, por encima de esos 37,54. Confirmaría vela envolvente positiva y por ende aproximaría el precio prácticamente al objetivo mínimo de ascenso teórico, concretamente los 39,55 euros por acción. De este modo, insistimos, mantenemos una actitud claramente constructiva en lo que a ArcelorMittal se refiere y permitiría, insistimos, pues de momento permitiría no tener ningún tipo de cambio de sentimiento mínimamente destacable por parte de la curva de precios del activo bajo estudio. Así que insistimos, entendemos que lo más probable es que siga manteniendo la inercia positiva porque no tenemos justificación sólida de lo contrario, más allá de lecturas de extrema sobrecompra acumulada y complacencia entre la volatilidad y el momento o el MACD semanal, que son argumentos importantes a vigilar, pero que no denotan dirección, denotan digamos un exceso de sentimiento, pero el precio, insistimos, es siempre la variable más importante y la que nos hace ganar o perder dinero en nuestras posiciones, no lo que haga la volatilidad o lo que haga el MACD. Banco Sabadell cotizando los 3,352, en términos semanales avances del más 3,23%, con máximos y con mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y un cierre semanal por encima de los máximos de la anterior vela, por encima de esos 3,34, prácticamente ya nos habilitaría para atacar directamente el área de techo resistencia perfectamente proyectada en torno a los 3,454 y los 3,41, que sigue siendo por tanto el contexto a priorizar a corto plazo gracias a que ha logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra en el MACD semanal y la estructura del precio permanece claramente alcista y por encima de la media móvil simple de 30 periodos que identificamos en color rojo y como podemos ver mantiene una clara tendencia positiva. Avanzamos con Bankinter que cotiza en los 13,895, en términos semanales hablamos de avances del más 1,76%, precio atacando, superando de nuevo máximos anteriores, los 13,72, 13,66, el objetivo del cierre de la presente semana sigue residiendo en lograr establecerse por encima de esos 13,72. En este sentido, estamos viendo con el precio lejos de amenazar soportes, ataca techos o resistencias con un MACD semanal que atisba próximos cortes ascendentes. Por tanto, seguimos sin tener justificaciones mínimamente sólidas que nos hagan pensar o plantear en el potencial inicio de una reversión en el cambio de sentimiento por parte de los inversores o, dicho de otro modo, en el potencial inicio de una corrección terciaria o de corto plazo. Así que, como no tenemos argumentos, seguimos considerando que lo más probable es seguir batiendo y superando los actuales máximos anuales de cara a las próximas velas semanales por encima de los 14,16 euros por acción. CaixaBank situándose en los 10,155, en términos semanales avances del más 2,58% con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Sus lecturas permanecen o incluso ganan tracción en favor de las compras y por ende, como venimos comentando en muchas de las compañías que hemos analizado hasta el momento, no tenemos ningún tipo de justificación sólida, objetiva, que nos haga pensar o plantear algún tipo de inicio de corrección terciario o de corto plazo, el cual, en el caso de producirse, tampoco veríamos como algo especialmente problemático, puesto que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal, pero es que ni siquiera tenemos ningún tipo de argumentación que nos haga pensar en ello. Por tanto, seguimos considerando que de cara a la próxima vela semanal lo más probable es registrar cierres o superaciones por encima de los 10,275, que son los actuales máximos de la semana. Celnex cotizando en los 25,47, en términos semanales recortes del menos 0,12%, una vela tipo doji que no termina de
confirmar la vela martillo de la pasada semana, sobreventa extrema, repunte de volatilidad, y en este sentido vemos como las últimas 3 velas semanales siguen dentro del rango generado la vela semanal del 17 de noviembre, cuyo máximo son los 26,27. Por ende, como pueden entender, hasta que no tengamos un cierre semanal por encima de esos 26,27, seguimos sin tener nada mínimamente sólido y objetivo con lo que trabajar, algún tipo de cambio de sentimiento o un simple movimiento de reversión de purga de lecturas de extrema sobreventa acumulada en gráfico semanal. Pero es que de momento, insisto, ni siquiera tenemos eso, y como no tenemos nada mínimamente objetivo y fiable con lo que trabajar, un mínimo rebote terciario de corto plazo, seguimos considerando que lo más probable, por tanto, es atacar y perforar los actuales mínimos de los 24,79. Enagas cotizando en los 13,43, en términos semanales recortes del menos 3,38 con máximos y mínimos que son claramente decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y una semana realmente fea, ¿no? Podríamos decir, para el activo, perforando mínimo anterior, esos 13,61, y perforando la directriz creciente acelerada que parte desde los mínimos de mitad de febrero 2025, a su vez simultáneamente perforando la media móvil simple de 30 semanas que ha trabajado como soportes en los últimos meses / trimestres. De este modo, con cortes descendentes activos por parte del MACD semanal, con un repunte en los niveles de volatilidad y con un repunte en los niveles de contratación, entendemos que lo más probable de cara a la próxima semana es alcanzar a atacar, incluso podría ser una perforación de la directriz creciente que parte desde los mínimos de enero 2025, por tanto, una directriz que está casi en la zona de largo plazo o de una directriz primaria. Situación, insisto, complicada, semana bastante negativa para el activo bajo estudio, que podría estar desarrollando un claro techo de lo que a corto o medio plazo se refiere. Continuamos con Endesa, que cotiza en los 30,28. En términos semanales hablamos de recortes del menos 1,08%, con máximos y mínimos que son decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Asistimos a un gradual repunte en los niveles de volatilidad, un MACD semanal que atisba próximos cortes descendentes, pero la realidad es que el movimiento, si bien es cierto que la corrección de corto plazo de las últimas semanas parece que gana tracción, seguimos considerándola como algo totalmente natural, normal y totalmente proporcional, tanto en tiempo como en forma, a lo que ha subido anteriormente, concretamente desde la subida iniciada desde los mínimos de finales de julio 2025. Por tanto, una corrección que seguimos viéndola como natural y de poco impacto en lo que a su estructura de medio y de largo plazo fuertemente alcista se refiere. Avanzamos con Ferrovial, que cotiza en los 57,42, en términos semanales avances del más 1,7%, con máximos y mínimos que son crecientes, y en este contexto, como pueden ver, con volúmenes crecientes también en este caso, lo más probable sigue siendo dar extensión en tiempo y forma al proceso claramente alcista. Un cierre semanal por encima de los 57,2, digamos que reforzaría este escenario, y seguimos considerando como contexto más probable de cara a la próxima vela semanal registrar nuevos cierres por encima de los actuales máximos semanales, concretamente por encima de los 57,84. Fluidra cotizando los 23,68 euros por acción, en términos semanales con recortes del menos 1,17%, vela totalmente de estancamiento, vela en la que seguimos atacando, presionando el área de techos o resistencias. A partir de esta zona de los 24,18 y los 24,09 aparece el papel, aparece las ventas, aunque tenemos una vela en forma de martillo que, si bien es cierto que no aparece al final de un tramo bajista, pero vemos una reacción por parte de las compras. Pues tenemos aquí un mix, ¿no?, de información que requiere pues una vela semanal más para poder discernir un poquito mejor el sentimiento, el verdadero sentimiento de los inversores. El objetivo de las compras sigue siendo registrar un cierre semanal por encima de los 24,18, movimiento que ya nos permitiría atacar directamente el área de techo o resistencia estructural de los 25,54 y los 24,92. Mientras no tengamos ese cierre semanal por encima de los 24,18, seguimos siendo cautos al más estricto corto plazo. Grifols, que cotizan los 10,78, en términos semanales hablamos de avances del más 0,28%, una vela interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior, seguimos por debajo del área
de relevancia técnica, anteriores soportes, ahora techos, perfectamente proyectada en torno a los 10,98 y los 10,89 euros por acción y por ende semana de transición sin impacto a la espera de más información por parte del activo bajo estudio. Iberdrola, que cotiza en los 17,74 en términos semanales, recortes del menos 1,28%, marcando máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos, perforando los 17,895 euros por acción. Bueno, un movimiento que parece que inicia un cambio de sentimiento por parte de los inversores, favorable a las ventas o a la oferta, pero es una corrección que si proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci del último impulso alcista, el cual se proyecta desde los mínimos de septiembre de este mismo ejercicio 2025, podemos ver cómo todavía tiene margen para alcanzar niveles totalmente normales y totalmente proporcionales, como serían el 38,2 y el 50% del retroceso proporcional de Fibonacci. En este caso, vemos estas correcciones como un movimiento totalmente natural y que no alteran ni mucho menos la viabilidad de la estructura fuertemente alcista del activo bajo estudio. Inditex, que cotiza en los 55,82 en términos semanales, avances del más 1,75% y una semana realmente atractiva a nivel chartista. Recordamos, veníamos de un cierre semanal por encima de los 54,60, movimiento por tanto que activa un potencial alcista rumbo a los 74,30, cota que obteníamos, recuerden, al proyectar la anchura de este proceso en rango de consolidación a partir del punto de ruptura, tal y como dicta la teoría de análisis chartista. Durante esta presente semana, con máximos y mínimos crecientes, lo que estamos haciendo es reforzar, confirmar esa ruptura, esa superación. Además, fíjense que tenemos una vela tipo martillo con amplia sombra inferior, que si bien no aparece al final de un tramo bajista donde adquiere más relevancia, la realidad es que esa amplia sombra inferior en relación al rango semanal, esos mínimos, esa presión o reacción de las compras, aparece en un lugar muy importante a nivel chartista. Anteriores techos o resistencias, ahora suelos o soportes. Recordamos los 54,60, 53,16. Dicho de otro modo, estamos viendo un movimiento muy interesante que sigue permitiendo considerar como contexto más probable dar continuidad, dar extensión en tiempo y forma a los avances en Inditex. Avanzamos con Indra, que cotiza en los 49,12. En términos semanales hablamos de avances del más 3,70, más 3,80%, con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. El precio veníamos recordando desarrollando amplias sombras inferiores en las anteriores dos velas semanales, justamente en la zona o en las proximidades de la directriz creciente que parte desde los mínimos de febrero 2025. En este sentido, consideramos que es cada vez más probable alcanzar, atacar e incluso superar los actuales máximos anuales, concretamente los 51,25. Respecto a Colonial, cotizando los 5,235 euros por acción, en términos semanales avances muy ligeros del más 0,19%, aunque vemos una reacción por parte de las compras que desarrolla una vela tipo martillo, una reacción que no comenzará a ser más sólida hasta que no tengamos cierres semanales por encima, en primer lugar, de los 5,315 y en segundo lugar, el área de relevancia técnica, anteriores techos o resistencias que tras su superación actúan como todo lo contrario, como zonas de suelos o de soportes tal y como podemos ver ahora mismo en pantalla. Concretamente nos referimos a los 5,375 y los 5,335. Dicho de otro modo, pues bueno, una reacción interesante, pero de momento de muy poco impacto que requiere de más vigilancia y requiere del desarrollo de más velas semanales. Avanzamos con IAG, que cotiza en los 4,577. En términos semanales hablamos de avances del más 3,53%, con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Estamos viendo, por tanto, una semana positiva que permite ir ganando tracción y ganando terreno con el objetivo de alcanzar, recuerden, los máximos de la vela envolvente bajista generada a principios de noviembre, cuyos máximos identificamos en los 4,843, que a su vez son los actuales máximos anuales del activo bajo estudio. Laboratorio Robi cotizando los 62,15. En términos semanales hablamos de avances del más 3,84% con máximos y mínimos que son crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores. Y cuidado porque un cierre semanal por encima del 61,8% de lo que ha caído anteriormente, concretamente desde los máximos de octubre de este año 2025, los 61,75,
y en otro lado un cierre semanal por encima de la directriz bajista que parte desde los máximos de mayo 2024, serían señales muy positivas que nos permitirían anular este objetivo bajista de los 49,60, el cual tendríamos activo tras la perforación del canal creciente que venía desarrollando en los últimos meses / trimestres, y este movimiento, insisto, además de anular objetivos bajistas, permitiría plantear como contexto más probable a corto plazo alcanzar y atacar la zona de techos o resistencias perfectamente proyectada en torno a los 65,95 y los 65,43, por tanto muy atentos a ese cierre semanal por encima de los 61,75 y por encima de la directriz. Logista, que cotiza en los 28,54, en términos semanales un avance ligero del más 0,14%, un avance que de momento no es ni mucho menos de impacto. Venimos de una vela semanal que perfora la directriz creciente, el soporte creciente de medio plazo, y de momento, pues pese a que estamos al menos una vela doji que invita a considerar un freno de las caídas anteriores, seguimos negociando en la parte baja del rango de la anterior vela semanal. Es decir, lo más positivo es que Logista durante esta semana logra al menos frenar temporalmente las caídas que hemos tenido recientemente. Sin embargo, insisto, el MACD semanal permanece con cortes descendentes, la volatilidad sigue siendo alta en comparación con las anteriores semanas. Bueno, de momento la situación sigue siendo un poquito complicada a corto plazo, así que requerimos de desarrollos de más velas semanales con perspectivas positivas, con máximos y mínimos crecientes, que nos hagan pensar en que el cambio de sentimiento poco a poco gana tracción en favor de las compras. Mafre cotizando los 4,116, en términos semanales hablamos de avances del más 2,54%, atacando directamente los actuales máximos anuales de los 4,114 euros por acción, cuya superación permitiría o nos obligaría a actualizar la directriz creciente que parte desde los mínimos de principios de abril 2025, uniendo todos los mínimos que ahora mismo estamos, los mínimos crecientes que estarían desarrollando, estarían dentro de este proceso de recuperación. Movimiento semana muy importante, con un MACD semanal que atisba próximos cortes ascendentes, estaríamos ante las puertas de una reactivación en tiempo y forma de los avances por parte de la principal aseguradora del mercado español. Incluso podríamos establecer o proyectar la anchura de este proceso de consolidación o lateral a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico que aproximadamente nos podría llevar a alcanzar cotas como mínimo de la zona de los 4,50 euros por acción, insisto, aproximadamente. Merlin Properties, que cotiza unos 12,25, en términos semanales, recortes del menos 1,05% con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, por tanto la presión bajista permanece vigente en el activo, atacando la viabilidad de soportes intermedios, véanse los 12,34 y los 12,09 euros por acción. Un cierre semanal por debajo de esos 12,09 habilitaría para plantear próximos objetivos bajistas rumbo al área de anteriores techos, ahora soportes de los 11,46 euros por acción. Por su parte, las compras tienen como objetivo, en primer lugar, evitar ese cierre semanal por debajo de los 12,09, tanto en la presente semana como en próximas semanas, y el segundo objetivo es lograr desarrollar un cierre semanal por encima del último máximo decreciente que nos ha dejado recientemente el precio, tan recientemente como la pasada semana, superando esos máximos de los 12,78. Mientras esto no suceda, insisto, a precios de cierre semanal seguimos siendo muy cautos al más estricto corto plazo por parte de Merlin. Naturgy cotizando los 24,52, en términos semanales recortes fortísimos del menos 8,30%, y cuidado porque además puede desarrollar una vela envolvente bajista si cierra, y es altamente plausible que así sea, por debajo de la apertura de la anterior vela semanal, concretamente por debajo de los 26,46. Además, simultáneamente perforaría la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de junio 2024 y alcanzaría directamente el área de anteriores techos, ahora soportes, un área bastante amplia comprendida en torno a los 24,90 y los 23,78. Semana realmente nefasta por parte del activo bajo estudio que, insistimos, podríamos trabajar ya y deberíamos trabajar ya con esta superación, como esa superación de techos o resistencias, como una trampa alcista, y por ende plantear que el precio pueda alcanzar o atacar la zona del 38,2, 50% de Fibonacci,
que tal y como estamos viendo de este último proceso alcista, sería alcanzar los 24,18, que prácticamente ya ha alcanzado, o los 23 euros por acción. Sería un movimiento que seguiría siendo totalmente proporcional en tiempo y en forma. La volatilidad repunta de manera bastante contundente, veníamos de importantes divergencias bajistas. Bueno, la situación, insisto, revierte de manera significativa al más estricto a corto plazo por parte de Naturgy, un activo que recientemente superaba techos o resistencias y que en pocas semanas más tarde nos encontramos con esta amplia vela bajista en términos semanales. En cuanto a puts, cotizando en los 15,19 euros por acción, actualmente con avances del más 0,33%. La pasada semana logró cerrar la semana por encima de la directriz bajista, lo cual fue muy positivo, pero requiere que el proceso siga ganando tracción. Próximo objetivo, un cierre semanal por encima de los 15,24, movimiento que nos habilitaría para atacar el siguiente máximo decreciente, los 16,57 euros por acción semana, por tanto positiva, y vemos como poco a poco, gradualmente, las compras intentan construir de nuevo la confianza por parte de los participantes de mercado. Avanzamos con Redella, que cotiza en los 14,88. En términos semanales hablamos de recortes del menos 2,11%, marcando un nuevo mínimo, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, abriendo con gap bajista, repunte de nuevo los niveles de volatilidad, momento claramente bajista. Como podemos ver, en términos chartistas y técnicos, sigue siendo una situación realmente complicada. Vamos a ver cómo reaccionan próximas semanas a partir de esta zona, de este área de anteriores techos, luego soportes, área de relevancia técnica que planteamos o proyectamos a partir de los 14,73, 14,65, pero insistimos hasta que no veamos como mínimo un próximo cierre semanal por encima del último máximo decreciente más inmediato, los 15,44, no vemos nada mínimamente interesante por parte de las compras en el caso de Redella. La petrolera Repsol cotizando en los 15,94, en términos semanales, recortes en estos momentos del menos 2,12%, con un MACD semanal que atisba próximos cortes descendentes y con un precio que, como podemos plantear, está amenazando la viabilidad de soportes intermedios, concretamente los 15,48 y los 15,35 aproximadamente. Bueno, pues en este sentido, mientras no tengamos cierres semanales por debajo de la directriz creciente secundaria de medio plazo, la que parte desde principios de abril 2025, y en segundo lugar no veamos perforaciones de esos 15,35, seguiremos considerando que, bueno, pues que las correcciones siguen siendo de un impacto realmente limitado. En cuanto a SACIR, cotizando los 3,812, en términos semanales, recortes del menos 1,45%, y cuidado porque un cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela, por debajo de los 3,844, habilitaría una vela envolvente bajista que en zona de techo o de resistencia podría amenazar seriamente la viabilidad de la directriz creciente, la que parte desde los mínimos de principios de abril y precisamente el último mínimo de los 3,554, cuya perforación activaría una figura de techo 1, techo 2, que podría poner en jaque la estructura tanto de corto como de medio plazo del activo bajo estudio. Banco Santander cotizando en los 9,788, en términos semanales hablamos de avances del más 3,47 con máximos y mínimos crecientes, registrando nuevos máximos anuales por encima de los 9,63 euros por acción, y de nuevo, pese a lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal, este permanece con nuevos cortes ascendentes, incluso ganando tracción recientemente. En este sentido, incluso alejamos de momento síntomas de agotamiento alcista. Estamos en todo lo contrario, con una reactivación del proceso, con el apetito de compra, ¿no?, de este activo, y por ende seguimos considerando que de cara a la próxima semana lo más probable sigue siendo dar extensión en tiempo y forma al proceso claramente alcista, es decir, registrar nuevos máximos anuales por encima de los 9,896 euros por acción. Avanzamos con Solaria, que cotiza en los 16,735, en términos semanales, recortes del menos 0,77%, recortes que siguen siendo totalmente limitados. De nuevo, una semana de transición por tercera semana consecutiva, algo que tampoco vemos como algo especialmente problemático. El precio sigue pegado a zona de techos o resistencias y el MACD semanal sigue con zonas o con cortes ascendentes activos. Por tanto, insistimos, poco que comentar, poco que añadir en Solaria, una semana totalmente de transición y por tanto mantenemos un sesgo constructivo. Telefónica cotizando en los 3,77, en términos semanales hablamos de avances del más 1,01%,
vela interior, vela inside bar, máximo inferior al máximo anterior, mínimo superior al mínimo anterior. Por tanto, la conclusión es también de vela de transición por parte de Telefónica. Necesitamos como mínimo un cierre semanal por encima de los 3,792 para comenzar a ver algo mínimamente interesante en favor de las compras. Y terminamos con Unicaja, que cotiza unos 2,714. En términos semanales hablamos de avances del más 3,19%. Un MACD semanal que vuelve a activar nuevos cortes ascendentes. Un precio que sigue marcando nuevos máximos por encima de máximos anteriores, por encima de esos 2,666 y por ende reactivando o extendiendo en tiempo y forma el proceso alcista de fondo, tanto de medio como de largo plazo. En este contexto no tenemos ningún tipo de argumentación sólida que nos haga pensar en el cambio o estar asistiendo a un cambio de sentimiento por parte de los inversores y por ende consideramos que la tendencia lo más probable es que continúe extendiéndose en tiempo y forma, insistimos, y por ende de cara a la próxima semana el registro de nuevos máximos anuales por encima de los 2,75 euros por acción. Hasta aquí el repaso semanal del selectivo IBEX 35, tanto el índice como de todas y cada una de sus compañías. Como siempre, espero que les haya aportado valor añadido y recuerden que nos vemos la próxima semana con más análisis y actualización de la situación del selectivo IBEX 35, el índice de referencia bursátil del mercado español. Muchas gracias por su tiempo y por supuesto que pasen un feliz fin de semana. Saludos.